Pam, 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 pam. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes 17 de junio, aquí estamos un día más después. Hoy es el día post-izado, ayer ya se hizo la pedazo de viga museo. Tenéis un time-lapse en mi canal por si queréis echarle un vistacito. Así que nada, lo dicho, hoy es 17 de junio de 2022. Bienvenidos a todo el mundo, si no estás suscrito, suscríbete. Aquí serás uno más de la familia. Dale a like al vídeo y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Y aquí estamos, un día más. No sé por qué me despido, pero aquí estamos un día más. Nos despedimos del suelo y vamos a la valla. Esto parece que no tiene fin, ¿eh? Esto parece que no tiene fin. Es que no dejan de sacar mierda y mierda y mierda por todos lados, hombre. Todo lleno de chatarra, de escombros. Un camión de el Double A que se va. Parece que ha llegado alguna guía, alguna pieza importante. Hay mucha grúa por aquí. Me da a mí que van a subir algún faldón. Voy a acercarme por aquí. La. Y Effective Wonder, han llegado, parece que dos faldones simples aquí al fondo sur. Hoy subimos a las alturas como que me llamo JR, como que me llamo Jesús Ramírez. Llega otro camión, rogamos, disculpen las molestias. Rogamos no, acabad ya. Aquí estamos, acaba de llegar otro pedazo de camión. Parece que llevan conexiones para las guías, para los soportes de la piel envolvente. Y ahora nos echamos un poquito para detrás y mirad lo que tenemos en pantalla, totalmente levitando ya la viga museo aquí en la Castellana. Aún siguen trabajando en la zona. Ahí vemos esas pedazos de jirafas totalmente estiradas y ahí vemos cómo ya está totalmente levitando lo que decíamos. Veremos a ver estas semanas siguientes cómo van a continuar esta plataforma, a ver si la van a quitar. No la van a quitar, ¿qué van a hacer con ella? Yo no la quitaba, la verdad. Yo la verdad es que hasta que no haya alguna actuación importante ahí, que vayan a colocar soportes o que vayan a hacer algo importante, algo que tengan que hacer obligatoriamente ya, porque los plazos lo requieran, yo la dejaba. La dejaba porque al final, date cuenta que te sirve para acopio de materiales y te sirve para guardar muchas cosas ahí los días de partido o directamente aquí, en cualquier día de la semana, lo guardas. Otro camioncillo con conexiones que ha llegado aquí a la puerta de la Torre B. Seguimos avanzando, ya entramos en Castellana. Estamos entrando en Castellana. Vamos a hacer primero un paneo desde esta esquina. Ya sabéis que están subiendo muchas piezas a lo alto de aquí de la Viga Corona. Y que parece que todavía siguen. Ahora mismo lo que están haciendo aquí, están colocando redes. Están colocando redes en esta parte sur de la Viga Museo para seguir continuando en la instalación de esa chapa de acero colaborante, que ya sabéis que la mayoría del techo de la misma estaba instalado, pero en otras partes no. En este caso, aquí están ahora, mira. Y otro día, gracias a la vida por dejarme pasar otro día por este lado de aquí. Y gracias a la vida, otro día más por ponerme estas casetas en medio para no ver nada. Nada, seguimos y voy a tomar las tomas desde allí. ¡Ale! ¡Hop! Bueno, se me escapaba y es que en la parte sur, como vimos ayer por la tarde, aún no están totalmente encajadas esas Vs, tanto con la parte inferior como con la parte superior. Ahí lo vemos. Todavía falta por encajar. Y aquí la tenemos ya desde una toma diferente, la Viga Museo, como ya vimos ayer en ese pedazo de directo, ese izado que se produjo más o menos en una hora y media. Una hora y media más o menos se produjo ese izado, lo tenéis aquí en el canal lo tenéis, lo dejaré al final del vídeo en una tarjeta para que podáis entrar. Y mirad cómo siguen trabajando ahora mismo, le van a dar mucha tralla a esta viga ahora mismo que está totalmente levitada. Y esta parte es norte, vemos que está totalmente encajada ya con todos los pernos y bien encajada, pero en la parte sur todavía nada, que ya ha pasado un día casi. Lo que decíamos antes, ahora se pondrán a tope a incorporar ese techo, ese techado. Falta por aquí también dos plantas, dos niveles, dos zonas para incorporar las planchas que van incorporando en la parte superior. Honduras. Y aquí estamos otro día más en la Torre C. Bienvenidos a la Torre C. Mirad cómo sigue creciendo la primera capa. A ver, yo no quiero enfocar a la hoja, quiero enfocar ahí al techo. Mirad cómo va creciendo el techo aquí, esa primera capa. Ese techado de la primera capa en la esquina de la Torre C, mirad cómo va prolongándose
De momento esta parte de aquí se va a parecer al principio de la Castellana, donde están amontonando un montón de ladrillos por todos los lados, y dentro de poco no veremos nada hasta desde aquí. Yo no creo que la piel envolvente en su día no nos va a dejar ver lo que pasa en el interior, pero es que hoy en día entre los ladrillos y las casetas son los encargados de no ver nada. Desde este lado de aquí, sí, desde este lado de aquí hice ayer yo el directo. Aquí vemos esas pedazos de vistas, lo malo de este árbol, pero obviamente a los árboles hay que tratarles bien, son los que nos dan los oxígenos, así que por eso no lo tiré. Pero mirad qué vistas de ayer, ese pedazo de izado aquí en la Castellana. Por cierto, son las 9:30 de la mañana y mirad, esto no es verdad, tío, esto no es verdad, hace un calor. Cuando sean las 2 de la tarde yo no sé qué va a ser de nosotros, voy a derretirme. Y aquí estamos un día más, bienvenidos a la Torre C, esquina de Castellana, con Rafael Salgado. Mirad qué pedazo de vistas, ahora sí que sí, pedazo de vistas de la Vega Museo, ya totalmente suspendida. Aquí en la Castellana, mirad la Torre C, donde siguen incorporando ese techado, esa primera capa en esta esquina, y cómo siguen trabajando, ahora lo veremos mejor, pero cómo siguen trabajando en esta zona del elevador de servicios para encajar esas nuevas piezas, esas piezas que ya sabéis, bueno, que me imagino que sepáis que están en este lado de aquí. Madre mía, aquí no están. Ah, están al fondo, ahí al fondo están. Esas piezas las van a incorporar en este lado que hemos dicho ahora, y mirad todas las piezas robustas que tenemos aquí. Y justo llegamos ahora, nos estaban esperando, y mirad lo que están levantando. Mirad lo que están levantando. Esto es un privilegio para mí, ¿eh? Esto es un privilegio porque me tiro aquí prácticamente todos los días, todo el día, y nunca pillo algo de esto, nunca. Y mirad lo que están subiendo ahora mismo. De momento parece que van a colocar otro tramo de escaleras, pero el descansillo no lo colocan. ¿Y por qué? Como diría Mourinho, ¿y por qué? Y aquí tenéis la puerta la puerta 17, donde seguimos igual. Parece que no incorporan. Es más, parece que van a quitar. A ver. Parece que van a quitar algo de ahí. Bueno, lo dicho, parece que no incorporan esas bases, esas plataformas para hacer el elevador de servicio. Y ahora sí que sí, oficialmente os digo que estamos en Rafael Salgado. Bienvenidos a todos, claro que sí. Puerta de Radio Cronsa totalmente abierta. Ya sabéis que me imagino que en el día de hoy han llegado faldones en el fondo sur, y parece que aquí en el fondo norte de momento parece que no veo nada. Voy a acercarme al medio a ver si vemos algo, pero parece que no. Fondo sur, fondo norte, fondo sur, fondo norte. El José Luis, lo. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a In the Middle of de Rafael Salgado, al medio de Rafael Salgado. Mirad cómo han desalojado todas estas plataformas donde estaban las lamas. Mirad, ya han subido todas aquí en el fondo norte, ¿eh? Bueno, quedan ahí al fondo, a ver. Ahí al fondo quedan unas cuantas por subir todavía. Ahí las vemos, pero van rápido, ¿eh? Como diría un tal JR, van rápidos. Mirad cómo siguen demoliendo aquí en esta zona también. Pedazo de agujeros que han hecho, ¿eh? Un segundo que viene un camioncillo. Venga, pasa, venga. Los dumpers, que no paran los dumpers. Siguen, continúan. Yo no sé qué estarán haciendo ahí, lo que decía antes. Joder, otro camión. Ahí vemos ya lo poquito que queda para instalar ese tramo de escaleras, como hemos visto antes, y en el que todavía no ha llegado esa guía sencilla ni doble. En este lado de aquí ya sabéis que ahí va una guía doble, otro autobús, y no sé por qué me da que la van a traer mañana. Y mañana veremos aquí un pedazo de directus, de izadus. Vamos ahí, tócame el pito. Ahí vemos todas las conexiones y guías aquí en el fondo norte, cómo van transcurriendo con la normalidad. Ya sabéis, ¿os acordáis cuando trajeron las dos guías, colocaron una y se llevaron las dos? Madre mía, menos mal que ya estamos aquí animando al Real Madrid. No, pero ya han dejado todas, parece que todo va bien, parece que va molto bene, y faltan conexiones todavía en algunos de los tramos, pero yo creo que en el día de hoy los pueden terminar ya. Aquí tenemos las lamas que decíamos antes, que todavía no han subido. Aquí vemos cómo está el plástico que lo recubre, y ya estamos prácticamente en la Torre D, abandonando Rafael Salgado, y vamos a llegar a esta esquina con Padre Damián. Yo es que cada vez que paso por un lado, es que ya digo, es que ¿qué va a pasar aquí? Yo digo, vamos a entrar ahora en Padre Damián.
y pienso, se me enciende el chip y dice mi cerebro, algo pasará seguro. Lo que pasa y lo que sigue pasando es que continúan trabajando en la parte superior aquí del futuro Sky Bar, en la esquina de la Torre D, continúan colocando, parece que ahora mismo están en la escalera, colocando esa chapa para en un futuro hormigonar. Ahí vemos cómo están en esa zona ahora mismo. Y que poco a poco van recubriendo más de esa chapita, esa pedazo de chapa que van incorporando la primera y la segunda planta. Mirad, Torre D y Torreón Norte, mirad lo que están incorporando ahora mismito, entre medias. Una nueva estructura, aquí lo vemos molto mejor, una nueva estructura in the middle of las dos estructuras, en el medio de las dos estructuras, Torre D y Torreón Norte. Seguimos, parece que no ha llegado ningún cordón superior, hoy tampoco. A ver, vamos a cruzar. Lo dicho, no tenemos cordón superior, parece que tenemos la grada prefabricada, esas 3 láminas todavía ahí. Ahí vemos más piezas grises en esta parte de la puerta 55, acceso al futuro nuevo tour del Bernabéu. Ahí las tenemos totalmente descansando todavía. ¿Cuándo las subirán? ¿Cuándo las subirán? Bueno, tenemos mucha expectación porque mirad lo que están subiendo ahora mismo. Mirad lo que están subiendo ahora mismo aquí al nuevo edificio. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo mucho mejor. Y otra viga de cierre que están subiendo ahora mismito. Esas son las que vimos ayer por la tarde, ¿os acordáis? Esa es la que vimos ayer por la tarde y que está a puntito de subir, estaban las eslingas totalmente preparadas y a día de hoy ya por la mañana tempranito, así con la fresca, está subiendo a los cielos. Mirad cómo está hoy Padre Damián, una plataforma por aquí, la nueva pedazo de viga por ahí, otra nueva pezaca ahí porque parece pequeña pero es grande. Mirad cómo la están incorporando ahora mismo ahí arriba y luego tenemos otra pieza que acaban de incorporar. Esta es la nueva, esa es. Está pillada, cazada. Como decíamos ayer, ahí estaba la pedazo de pieza. Es más, tienen más piezas preparando para izar. Ahí la vemos. Para el nuevo edificio. Así que esto va a ser un no parar. Ahí este es el acopio de materiales, como ya bien sabéis, como vimos el otro día desde el campanario. Todo el acopio de material, tanto aquí como en el medio de la placita. Y otra novedad en el día de hoy es que están incorporando hormigón aquí justo en el Torreón Sur. Mirad cómo están incorporando hormigoncillo ahí con ese cubilote. En la parte vamos a ampliar un poquito para que veáis, para que os orientéis un poquillo pues dónde están ahora mismo hormigonando. Ahí lo vemos, mientras que uno fratasa, otros dejan el hormigón y otros me imagino que meterán el vibrador, esa porra como dicen ellos, le llaman porra, mientras que están hormigonando. En invierno no lo utilizaremos mucho, pero en verano sí viene bien, viene de perla. Bueno, pues aquí estamos en la entrada y salida de los camiones de mercancías grandes, vehículos pesados, justo donde el parking Sagrados Corazones. Ya sabéis que el otro lado está cerrado todavía y entran y salen por aquí, por este lado de aquí. Hoy Sagrados Corazones está totalmente vacío, no hay nada, no hay piezas para entrar aquí en el Santiago Bernabéu. Y bienvenidos un día más, 17 de junio de 2022, estamos en Sagrados Corazones y mirad cómo va creciendo. Mirad esa nueva pieza que hemos visto ahí en el medio de... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Esa nueva pieza que vemos en la tripa del Padre Damián, del nuevo edificio. Mirad cómo crece, mirad cómo sube poco a poco. Más piezas ahí arriba que van subiendo, están hormigonando en esta zona de aquí. Hormigonando, ya estaban tardando. Y nuevas piezas que siguen incorporando también en la planta superior, esa esquina de la Torre A, ese futuro Sky Bar. Y no sabéis el lío que hay aquí de tanto camión. Sale un camión, entra otro. Bueno, es que hay una cola ahí, mirad. Mirad, están esperando a que les den el ok. Pero hay un alboroto aquí de camiones y de tráfico. Uy, qué susto, digo, pensaba que era el dron. Pues aquí vamos llegando a la Torre A. Mirad quién está cargando ese cubilote de hormigón. Este es el encargado y el culpable de llenar ese cubilote de hormigón. Y mirad, ya estamos aquí, otro camión que se va lleno de escombro. ¿Dónde se irá? Y aquí tenemos la nueva estructura, ese futuro Sky Bar aquí en la Torre A. Mirad cómo sigue creciendo y parece que han cesado un poquito el adiestramiento, ¿cómo diría? Esa alimentación de maquinaria, de piezas hacia la parte superior. Mirad cómo ya parece que no hay nadie en la zona. Eso sí, esa parte de aquí continúa con la red azul. Parece que lo que están haciendo
es hormigonar desde dentro hacia afuera, así que a lo mejor irán incorporando chapa de acero colaborante en este sentido. Y ahora sí que sí, estamos en Concha Espina, última parada antes de subir a las alturas. Mirad cómo está totalmente obsoleta esta zona de aquí. De momento está todo cerrado. Y ahí veis que ya sabéis el motivo. Han subido esas dos últimas guías sencillas y están incorporando ahora mismo una conexión entre ellas. Ahí lo vemos, vamos a hacer un poquito. Ahí está, gracias JR. Mirad cómo están conectando ahora mismo esas dos guías sencillas con esa última conexión. Pero aún faltan muchas, aún faltan muchas. No os deis por vencido. Yo imagino que al estar esto cerrado no habrá entrado ninguna celosía, o en su defecto la celosía habrá entrado por la puerta 44, porque ya sabéis que viene todos los días a primera hora una. Y aquí estamos ya en el fondo sur, justo delante, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, donde vemos que faltan muchísimas conexiones entre las diferentes guías que tenemos aquí ya instaladas desde hace bastantes días, semanas, y que de momento están incorporando esas dos últimas con las conexiones, y faltarían esas dos que tenemos todavía en el camión, esas dos guías sencillas que van a la esquina de la Torre B. Mientras tanto, yo me despido del suelo y nos vamos, me despido de la tierra y nos vamos para las alturas. Veniros conmigo. Pero, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las alturas un día más. Aquí estamos hoy, 17 de junio de 2022. Vamos a divisar qué es lo que están haciendo. Sí, vamos a divisarlo. Bienvenidos. ¡Ey! Mirad cómo están incorporando orejetas en la cara externa aquí de la viga, perdón, del Skywalk. Vamos a desampliar, ahí lo tenemos, justo en esta esquina donde ha sido ya techada completamente. Aquí vemos cómo están incorporando orejetas, muy rica ella. Ahí están soldando, y todo esto se dan orejetas. Todo esto de aquí, ahí tenemos orejeta. Luego lo que pasa es que la tienen que pintar, orejeta, y ya estaría. Ahí serían las orejetas que tiene que haber aquí en la parte del Skywalk, en la parte superior del fondo sur. Nos vamos al terreno de juego. Ampliamos mucho más. Y ahí lo vemos. Esta parte interna del Santiago Bernabéu, que a día de hoy tampoco se puede entrar hasta mínimo 1 de julio. Ahí pone en la página web que de momento no se puede entrar. Y mirad esas pedazos de raíles donde transcurrirán las planchas del césped retráctil. Ahí las vemos. Y donde están incorporando, creo que van 6 bandejas instaladas. Lo que pasa es que me imagino que estarán instaladas en otra parte del interior del Santiago Bernabéu, en otra parte del terreno de juego, pero desde aquí, cuando empiecen ya a instalarlas, las veremos, Tendremos las vistas perfectas para poder ver esa instalación de bandejas en el interior del Santiago Bernabéu, que ojalá abran el tour de una vez ya, Estoy hartito. Otra cosa que quería nombrar, que quería visualizar, es que están quitando asientos, ahí lo vemos, en la parte del primer anfiteatro, justo debajo de los palcos. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, esos asientos totalmente quitados en esa zona de ahí. Esa grúa de la izquierda de Aguilar, que ya sabéis para qué está trabajando, es la que incorpora todos los días las celosías, esa grada prefabricada que van colocando en la grada oeste, y esos montículos, esas piezas para seguir formando la grada oeste. Y luego está otra de aquí, esa es la que veíamos en los directos muchas veces, que esa es la que está en el fondo sur. Y aquí tenemos otra novedad, otra pedazo de novedad. Acaban de llegar 2 guías simples, 2 faldones simples, aquí en la esquina de la Torre B, justo en Concha Espina. Todavía no se ha bajado del camión, así que falta un ratito todavía para incorporar estas pedazos de piezas. Vamos a hacer un pequeño zoom a las piezas.
que vienen en forma de rombo. Hay algunos que están desayunando todavía. Y hay una visión general de esas pedazos de piezas. Giramos a la derecha un poquito. Mirad lo que tenemos ahí. Ahí tenemos las maravillosas lamas. Bueno, en esta no, en esta de aquí. Las maravillosas lamas que van subiendo a la cubierta. Así que si os quedáis hasta el final del vídeo vais a ver cómo están incorporando las lamas en esta cubierta sur. Mirad cómo crece, apreciad esta bonita estructura que van haciendo aquí en la Castellana, que van haciendo aquí en Castellana, en la Vica Corona. Mirad cómo están metiendo esa última pieza, están subiendo ahora mismo. La nueva torre está facilitando la maniobra y esos operarios encajándola en su sitio. Aquí cada uno tiene su función, yo en este caso grabarlo. Qué bonita la Vica Corona, donde ya tenemos la Vica Museo totalmente izada, la Vica Corona también delante de nuestros ojos. Y ahora nos vamos a ver la cubierta oeste, donde parece que todavía sigue igual. No tenemos ninguna novedad al respecto. Ahí vemos cómo asoman esos pitostos del campo de minas, ya sabéis, el campo de minas, que gracias a esos pitostos se puede colocar ese aislante, esa lana de roca. Y vemos más chapa, más chapita para seguir incorporando. Parece que esta parte de aquí a nuestra izquierda, todavía tienen que incorporar chapa. Y ahí ya la vemos preparada, hasta incluso palets de no sé qué puede ser. Tenemos aquí acopiado. Y al fondo vemos cómo también van incorporando en la cubierta norte, como el otro día pillábamos, cómo incorporaban lamas a la cubierta norte. Sí, desde aquí. Dice, ¿desde aquí, Jesús? Sí, desde aquí. Lo tenéis en el canal, es que lo tenéis en el canal, sí, seguro que lo habéis visto. ¿No os acordáis o qué? A ver si conseguimos ver, la barandilla que se pone en medio. Ahí al fondo parece que pedazo de zoom, viva el zoom y la madre que le parió. Mirad cómo está el suelo, madre mía, cómo está el suelo, lleno de escombro por todos los lados, escombros por doquier, en todas las zonas del Santiago Bernabéu, en todos los aledaños del Santiago Bernabéu, siguen demoliendo por todos los lados. Mirad cómo está todo, Esto parece que están destruyendo el Clásic Bernabéu. Parece que lo están destruyendo, Bueno, ¿qué tenemos a nuestra izquierda? Tenemos a nuestra izquierda nuevas estructuras, nuevas piezas que van a subir a lo alto aquí de la Vica Corona. Esta estructura que están haciendo aquí en la Vica Corona para seguir en el mismo. Y ahí vemos como algunas ya están preparadas totalmente para izarse. Tenemos ahí un operario esperando confirmación de la grúa torre. Y esta es la zona donde lo van subiendo, a esta terminación aquí de la Vica Corona, a su paso por Concha Espina. Aquí lo van subiendo, que poco a poco, parece que no, pero van subiendo piezas. Y mirad cómo avanza. Van haciendo pilares, vigas, con esas pedazos de piezas. Y gracias a esas piezas están formando esa pedazo de estructura dentro de la Vica Corona, aquí en la esquina de la Torre B, Castellana y Concha Espina. Incredible is poco. Bueno. Ahora sí que sí, nos vamos para la cubierta sur. Vamos a observar qué nos depara hoy la cubierta sur. Mirad cómo están colocando ya las lamas. Mirad cómo ya llevan más o menos 2 filas de lamas. Aquí nuestra queridísima cubierta, más al fondo sur que nada. Y parece que hoy han subido a primera hora de la mañana más pedazo de piezas
Más pedazo de lamas allí a los altos del Santiago Bernabéu, a las alturas del Santiago Bernabéu, que están encajando. Parece que las últimas piezas recién... mirad ese trabajador cómo se mete entre medias. Por cierto, he de decir que el recubrimiento, esa pegatina que llevan las lamas, más o menos las quitarán en 2 semanas. 2-3 semanas las quitarán, más o menos. Es que mucha gente lo pregunta, oye, ¿cuándo van a quitar las pegatinas de las lamas? Y luego cuando quiten las pegatinas, ¿no se deteriorará la pieza con las inclemencias meteorológicas? Pues no, estas piezas están preparadas para eso. Si estas piezas se van a tirar aquí ya, día, noche, mañana, todo, ya, por los siglos de los siglos. Y aquí le va a dar la lluvia, la nieve, el viento, el calor, 40 grados, menos 10 grados, da igual. Esto ya está todo preparado. Y uno de los últimos vistazos, aquí a las alturas, llevamos casi 10 minutos aquí en las alturas. Y mirad cómo ya una vez subida la viga museo, esto es lo que queda de Castellana. Esto es lo que queda de Castellana. La gran pregunta es, ¿lo dejarán? ¿No dejarán esa plataforma donde estaba la viga museo? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? No hay muchas opiniones últimamente. ¿No sabéis? ¿No se sabe del tema? Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Vamos a hacer un zoom. Ahí van a trabajar esos operarios a la viga museo. Más piezas. Ahí tenemos las bases para esa esquina de la Torre C. Y esas conexiones para las guías. Y muchas contenedores, mucha maquinaria. Aquí en nuestra queridísima y mítica calle, Avenida de la Castellana. Muy conocida aquí en Madrid, ¿eh? Muy conocida, quien no la conozca, Garrapatas in the night. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, de sus obras. Y nos vemos cuando, muy pronto, sí. Hoy 17 de junio, un saludo para todos. Y os I love you, la. A la Madrid, chao.